a llevar a cabo la audiencia de cuestión previa promovida por la defensa técnica de Herrera Vázquez. Acreditación breve nomás, porque ayer ya se acreditaron. Fiscal. Muy buenos días, señor magistrado, abogados de los investigados, Carlos Ordea López, fiscal provincial, ya con los demás datos señalados en autos. Defensa técnica. Señor juez, ¿me permite, por favor, como interconsulta, Raúl Guerrero Quispe, fiscal adjunto del referido equipo, con los demás datos precisados por el señor fiscal provincial? Muchas gracias, doctor. Defensa técnica, brevemente. Sí, señor magistrado, ante todo, muy buenos días a los representantes del Ministerio Público, a los colegas presentes. Mi nombre es Guillermo Chanján y a todos mis datos se encuentran consignados en las diligencias anteriores. Bien, mi saludo a todas las demás partes que están presentes en esta audiencia, al doctor Vivanco, al doctor Alvisuri, a la doctora de la Defensa Técnica de Castañeda Segovia y a los demás letrados. A ver, para que se alcance el micrófono. No se preocupe, doctor. No se preocupe, doctora. Sí, basta que usted esté presente. No hay problema. Bien. Ayer se frustró la diligencia por la notificación a una de las partes, ¿no? Era al investigado, momento, por la falta de notificación a la defensa técnica de Navarro Luna. Era el doctor Mori. ¿Qué tiene que informar especialista de audiencia? Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes para informar que la defensa técnica de Navarro Luna fue válidamente notificado el día de ayer, tanto por correo electrónico y teléfono celular. Bien. Entonces se ha notificado debidamente al doctor Mori para la presente audiencia. ¿Alguna observación ya para llevar a cabo la audiencia, fiscal? Ninguna, doctor. ¿Defensa técnica? De mi parte, ninguna. Bien. Doctor, tiene usted el uso de la palabra para que sustente su pedido de cuestión previa, 10 minutos. ¿Va a requerir? Ya está todo instalado, ¿no? Sí. Adelante, doctor. Lo escucho. Sí. Señor magistrado, gracias por el uso de la palabra. Voy a sustentar la solicitud de cuestión previa ante su despacho, que es un mecanismo de defensa que la ley lo regula. En este caso, estamos hablando del delito de organización criminal y por el tráfico de influencia, que, de acuerdo a la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, son los únicos delitos por el cual se le imputa a mi patrocinada, basándome estrictamente a la disposición fiscal y en base también a vuestra resolución. No hay más otro delito. Para poder expresar los hechos y las circunstancias de cómo se han venido dando este proceso, debo indicar, señor magistrado, que si bien es cierto, durante el tiempo de las investigaciones que se han realizado, las investigaciones preliminares, se realizaron bajo el imperio de la ley del artículo 317 del Código Penal. Es cierto también que la solicitud de prisión preventiva con fecha 9 de agosto, estaba igualmente vigente el artículo 317 del Código Penal. En este caso, cuando se instala la audiencia de prisión preventiva, señor magistrado, que es el día 9 de agosto del año 2024, ya se había promulgado una modificación del artículo 307. Entonces, en base a esa modificación del artículo 307, en base a la ley 32.108, nosotros, como defensa, hemos planteado la cuestión previa. La cuestión previa referido al requerimiento de prisión preventiva. Asimismo, referido a la disposición de formalizar y continuar la investigación preparatoria. Ambos haciendo referencia al artículo 317 del Código Penal antes de su modificatoria, que hoy se encuentra derogada y modificada, como repito, por la ley 32.108, de fecha 9 de agosto de 2024.
ley que modifica el Código Penal, decreto legislativo y la ley 27.379, ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos e investigaciones preliminares, a fin de determinar las características correspondientes para la tipicidad de una organización criminal. Es decir, que el día que se instaló la audiencia de prisión preventiva, que fue el día 9 de agosto de 2024, el artículo utilizado por el Ministerio Público ya se encontraba derogada, modificada, siendo necesario la adecuación del pedido del Ministerio Público de requerimiento de prisión preventiva y la formalización de la continuación de la investigación preparatoria conforme a la ley 32.108 que modifica el artículo 317. Señor magistrado, ¿qué pedimos nosotros en la prisión preventiva? Nosotros pedimos, primero, que la cuestión previa como remedio de defensa es un requisito de procedibilidad. Acá no vinimos a cuestionar sobre el elemento típico, el elemento en el cual si los hechos configuran delito o no. Esa es otra figura que se va a cuestionar en su momento en la excepción de improcedencia de acción. No venimos a eso. Venimos a plantear un requisito fundamental de procedibilidad para que el Ministerio Público accione la vía penal correspondiente, la acción penal correspondiente. En este caso pedimos se adecue a la nueva normatividad vigente, es decir, el artículo 317 con su modificatoria de acuerdo a la ley 32.108. Y asimismo solicitamos la suspensión de la audiencia de prisión preventiva a fin de que el Ministerio Público cumpla con subsanar dicho requisito de procedibilidad, a fin que una vez subsanada, vuestro despacho reinicie la audiencia de prisión preventiva. De no subsanar, dentro del plazo de ley, solicito a vuestro despacho se iba a declarar la nulidad de todo el actuado y el sobreseimiento de la causa. Señor magistrado, como fundamento de derecho a este requisito de procedibilidad, en el cual hago mención, es que no se puede aplicar o no se puede ejercitar la acción penal con un artículo derogado. Tiene que adecuarse a la normatividad vigente. Y a ello nos encontramos a que el literal de no encontrar o de no subsanar, pues incurriría en nulidad, que establece el literal B del artículo 150 del Código Procesal Penal, que es la nulidad absoluta. Dice, no será necesaria la solicitud de la nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio por vuestro despacho los defectos concernientes B a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas por la Constitución. De no subsanar, de no aplicarse esta nueva normativa de la modificación del artículo 317, estaría incurriendo pues en una falta de delito de afectación constitucional. El debido proceso es un derecho fundamental, que todo ciudadano esté sujeto bajo la administración de justicia respetando los cánones del debido proceso. Y el debido proceso consiste en que se tiene que aplicar la norma vigente. Lo que propone el Ministerio Público es aplicar la retroactividad de la ley, que si bien es cierto, solo por los casos de temas penales es aplicable la retroactividad de la ley, pero la Constitución también establece que esa retroactividad de la ley solo es aplicable cuando le beneficia al reo. Y en este caso, a nosotros, siendo los investigados, mi patrocinada, se le debe de aplicar la ley vigente,
porque es la más beneficiosa. Dentro de los fundamentos de derecho encontramos también el numeral 3 del artículo 7 del Código Procesal Penal, oportunidad de los medios de defensa. Los medios de defensa referidos a este dispositivo pueden ser declarados de oficio. Su despacho tiene que velar por la correcta administración de justicia. ¿En base a qué? Al principio de legalidad, señor magistrado. Ese principio de legalidad le da luz verde para, de acuerdo al artículo de mención, pueda solicitar usted de oficio la adecuación a la norma, al requerimiento y a la formalización. Eso es un requisito fundamental en la administración de justicia, el principio de legalidad, contemplado igualmente en la norma constitucional. El numeral 1 y 2 del artículo 4 del Código Procesal Penal, referido a la cuestión previa, establece que la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad específicamente previsto en la ley, y si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará lo actuado. Y el inciso 2 establece que la investigación preparatoria podrá reiniciarse luego que el requisito omitido sea satisfecho. Recuerdo que usted dijo en una diligencia, una audiencia anterior, que la prisión preventiva no se puede suspender. Y con ello sí estoy acreditando que sí se puede suspender. Porque la cuestión previa... Doctor, venció su tiempo, concluya. Señor juez, no dijo el tiempo. Dije 10 minutos, doctor. En un momento me dijo. Dije 10 minutos, doctor, concluya. En ningún momento... Voy a pedir al especialista de audio que verifique el audio, ¿ya? Sí, en ningún momento vuestro despacho ha regulado o ha visto, bajo el criterio del principio de legalidad, que el requerimiento de prisión preventiva está pues sujeto a una norma derogada o modificada. Por lo tanto, es necesario que vuestro despacho, como requisito de procedibilidad de la acción, se adecúe. Simplemente digo que se adecúe, no que se pronuncie sobre el fondo si los hechos o no corresponden a un hecho penal. Como recalco, es un hecho que se va a discutir en otra audiencia en el cuaderno de excepción de procedencia de acción. Concluya, por favor, doctor, ya venció su tiempo. Sí, Gracias. último, si me permite nada más esto de acá, Cerró, doctor, su tiempo, por me favor. está limitando mi derecho a No se defensa. está delimitando, Me doctor. encuentro en un estado de El indefensión. No, doctor, La es cuestión inexacto, previa- es inexacto, doctor. Doctor, Es inexacto. El derecho de defensa tiene su límite, doctor. Sí, pero- Medio minuto y concluya, por favor. para terminar, pida usted, señor magistrado, de base del artículo 8.4 del Código Procesal Penal, usted como juez dice, el juez de investigación preparatoria resolverá inmediatamente, o en todo caso en el plazo de 2 días, luego de celebrada la vista, excepcionalmente, hasta por 24 horas, podrá retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido y será inmediatamente el auto debidamente fundamentado. En base a ese artículo, señor magistrado, pida usted en esta audiencia se sirva a resolver o excepcionalmente acogerse a esa norma a fin de que emita vuestra resolución debidamente fundamentada a fin de que nuestra parte podamos acudir a la doble instancia y que lo resuelva la Corte Superior. Gracias. Doctor. Bien, fiscalía, adelante. Muchas gracias, señor juez. Por favor, voy a necesitar el... Por favor, para que se llame a informática. ¿Ya se proyectó? A ver, por favor, doctor, hay que pedir el permiso correspondiente. Sí. No, usted sí Sí, me lo sí, pidió. sí. Sí, Ya, fue listo. muy educado y cortés. ¿El especialista? Sí. ¿El ingeniero? Sí. Él está bien explicado. Sí, ¿está bien ya? ¿Podemos empezar? Adelante. Ya, muchas gracias, señor magistrado. Nosotros, como podemos apreciar, el escrito del
abogado de la señora Griselda Herrera no invoca muchos artículos que ha mencionado en esta presentación de su requerimiento de cuestión previa. Asimismo, señor juez, se debe tener en cuenta de que el señor abogado ha señalado y lo ha enfatizado muy bien que efectivamente la cuestión previa procede cuando son de naturaleza procesal. Es decir, y lo reconoce, de que esto no sería la vía correspondiente para poder debatir cuestiones de tipicidad en relación al tipo penal modificado con la ley 38-102. Asimismo, si nosotros vemos y apreciamos su escrito, en ningún momento señala de cuál sería el requisito procesal o la norma procesal que se habría afectado, ¿no? Entonces, aquí debemos partir, señor magistrado, de que la cuestión previa tiene una naturaleza procesal, más no de tipicidad, como lo ha señalado muy bien el abogado, y es más, me gustaría que se corra traslado ya con la réplica de que el abogado no ha mencionado qué requisito explícitamente prescrito en la norma procesal está amparándose su pretensión de la cuestión previa, ¿no? Teniendo en cuenta de que aquí, si bien es cierto, se ha planteado un requerimiento de prisión preventiva con una ley anterior, cuando todavía no estaba vigente la 38-102. Entonces, esta norma se promulga recién el 9 de agosto, es decir, no entra en vigencia todavía. Entonces, nosotros no sabíamos que se iba a promulgar y a entrar en vigencia esta norma. Entonces, el planteamiento del abogado, que si bien debe conocerlo, y lo ha señalado, de que aquí prácticamente estamos en una cuestión distinta, señor magistrado. Ahora, si ya nos remitimos, y vamos a ser tan breves, a la casación 2154-2019 de Moquegua, podemos apreciar en Permite, el doctor, casación para anotar. 2154 Está anotado. Sí, gracias. 2019, Moquegua, en el cuarto fundamento, donde que nos señala, ¿no? Nos señala cuáles son los requisitos y en qué cuestiones procede este tipo de petitorios. Entonces, el petitorio del señor abogado no tendría asidero en esta cuestión previa, y ya por ese sentido tendría que declararse improcedente. Asimismo, ya en una resolución de auto de vista del expediente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el expediente 0356-2017, incluso hace la diferenciación entre requisitos de procedibilidad y elementos de tipo penal. Ahora, como lo ha señalado en su momento el abogado, en su petitorio, aquí prácticamente, y al no haber señalado en forma taxativa qué normas estaría afectando con la formalización y la continuación de esta investigación preparatoria, por tal motivo, eso no debe ser amparado por su judicatura. Con eso concluyo, señor magistrado. Bien, antes de ir a la... Vamos a ir a la segunda parte, ¿ya? Un momento, por favor, voy a fijar los puntos controvertidos. Derecho de réplica, señor magistrado. Doctor, ¿me permite, doctor? Voy a fijar los puntos controvertidos y usted va a la segunda ronda, ¿le parece? Con el respeto que se merece, señor magistrado, no me parece, porque usted debe dar oportunidad a la defensa a hacer el derecho de réplica para que recién haga los puntos controvertidos. Y eso sí venera mi derecho a la defensa. Doctor, doctor, le pido por favor que usted esté en una audiencia. El derecho de defensa no es absoluto. Hay determinadas reglas que hay que observar. Le Claro estoy que dando sí. amplio espacio, así es que Y el voy derecho a, a... doctor, Sí. quien dirige la audiencia es el juez, doctor, ¿ya? Y se lo digo, yo suelo siempre apelar a las reglas de cortesía nada más. Voy a fijar los puntos controvertidos, siempre señalo algunos puntos y luego dejo a las partes para que digan si creen conveniente agregar algo más. ¿Le parece? Por favor. El único punto controvertido consiste en establecer si el requisito de procedibilidad
debe estar, o mejor dicho, el primer punto controvertido, si el requisito de procedibilidad que exige la cuestión previa debe estar previsto expresamente en la ley procesal. Y lo segundo, si en el presente caso el supuesto que invoca la defensa técnica sobre la adecuación es un requisito de procedibilidad que exige la ley procesal. ¿Sí? Bien, vamos a la segunda ronda, doctor. Adelante, doctor. Señor magistrado, sería absurdo e inaudito de que realmente se requiera prisión preventiva cuando el artículo ha sido modificado. Resulta imposible de que el Ministerio Público invoque una norma en la cual ya existe una norma en la cual ya tiene vigencia, que ha cumplido las normas constitucionales, ha sido publicada. Es más, sí afecta el debido proceso, como que dentro de los presupuestos materiales de la prisión preventiva está que piden, como en el artículo 6.268, que establece a que existan fundados y graves elementos de comisión para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. ¿En qué nos vamos a basar si el requerimiento de prisión preventiva está basado en una norma caducada, modificada, vuestro despacho en base a ese principio de legalidad, porque se estaría afectando el principio de legalidad? Es el principio de legalidad que me da esa fuerza de exigir que se adecúe ese requerimiento a la norma taxativa. No se puede aplicar retroactivamente o el hecho de que realmente es un caso sui generis, porque al momento de la instalación de la audiencia, que fue el día 9 de agosto de este año, el mismo día se modificó la norma. Y no estoy discutiendo sobre el tema del elemento de tipicidad, como acá muy bien de mencionar el Ministerio Público, y yo lo reconozco, porque es otro tema que vamos a discutirlo en otra vía. Simplemente es la adecuación del artículo. Nada más. Sencillamente eso y la suspensión del proceso hasta que cumpla el Ministerio Público con subsanar la omisión a fin de que se reinicie la audiencia de prisión preventiva. Y si no lo hacen, que se declare la nulidad de todo lo actuado y el sobreseimiento de la causa. Eso es todo. Gracias. Bien. Ministerio Público. Señor magistrado, la pregunta era si el requisito de procedibilidad tenía que estar prescrito en una norma, ¿no? Esa era la pregunta, señor magistrado. En primer lugar, remitiéndonos al artículo 4, que fundamenta su petitorio el abogado, señala en su artículo 4, numeral 1, la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Eso lo señala la norma. Asimismo, aquí existe otra casación, 763-2021, Ancash. 763. 763-2021, Ancash, donde que en el fundamento decimoquinto es más claro en señalar. Y voy a dar lectura. Así se aprecia que en el caso se ha declarado fundada de oficio una cuestión previa, exigiendo un requisito de procedibilidad que no se encuentra amparado en una norma legal, conforme lo exige este medio técnico de defensa desarrollado ut supra. Esto es, no se ha indicado la norma que condiciona la promoción de la acción penal en casos de incumplimiento de medidas de protección. Entonces, lo que exige, señor magistrado, para que pueda proceder una cuestión previa, es de que exista explícitamente o expresamente la norma que efectivamente estaría afectando. Entonces, como lo ha señalado el abogado, esto no sería la misma vía correspondiente, señor magistrado, ¿no? Y nosotros lo vemos como un acto dilatorio que estaría presentándolo ante su judicatura, viendo de que esto corresponde a una vía distinta, como lo ha señalado también el abogado. Bien. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, hemos terminado la audiencia. Solamente, doctor Chanján, una
que tiene que ver con el punto controvertido. No lo he anotado, al menos he notado su participación. Lo que la Fiscalía le está cuestionando es que el requisito de procedibilidad debe estar expresamente previsto en la norma procesal. Y señala la Fiscalía que su pedido de adecuación a la nueva ley no está previsto expresamente en la norma procesal como requisito expreso, y ha citado 2 casaciones. Sobre ese punto, doctor, ¿puede pronunciarse, por favor? Señor magistrado, hay un tema, si me permite ubicarlo, por favor. Sí, doctor. Si requiere unos minutos, también, no tengo ningún inconveniente para que tenga el tiempo necesario para argumentar lo que crea conveniente. Ya, hay un expediente en jurisprudencia de la Corte Superior que establece las diferencias, lo que es referente entre los elementos de tipo y los requisitos de procedibilidad, ¿no? Entonces, simplemente hago mención del expediente 356, raya 2017, raya 46, en la cual el señor fiscal aparentemente creo que está equivocado en el sentido que me estoy refiriendo a elementos de tipo. Si bien es cierto, la norma explícita entre un proceso, entre una ley procesal y una objetiva, es que realmente para que proceda la acción penal es que el artículo o el tipo penal esté vigente. Y no vamos a discutir acá si la conducta procesal, dime, patrocinada se Un poco adecua a eso. para ordenar un poquito Sí. el tema, disculpe que lo interrumpa, Sí. yo no suelo interrumpir, pero quisiera sobre todo que se centre en el tema. Lo que le está cuestionando el Ministerio Público es que el tema de la adecuación Sí, no es un requisito de procedibilidad previsto expresamente en la norma procesal. Eso nada más, doctor. si no lo está previsto, pero hay una norma constitucional que establece que el juez no puede aplicar un artículo derogado ¿Qué para norma constitucional para anotar, doctor? en el tema de la Constitución, en el artículo 103, aplicar las normas vigentes, 103, 108, por favor, un ratito. Sí, doctor, un gusto. Artículo 103. Dice, la ley de entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley y también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. Ese es un derecho fundamental que va por encima de cualquier norma procesal. Y como es un caso sui generis, debido a que el señor y todos reconocemos que la investigación, el pedido de prisión preventiva, la resolución de la formalización y continuación de la investigación se basaron en el artículo anterior, el mismo día fue la modificatoria. Simplemente es la adecuación a esa norma. Es un caso sui generis, que vuestro despacho sería bueno que se pronuncie en base y teniendo en cuenta los derechos constitucionales. Gracias, del debido proceso. Muchas gracias, doctor Chanjan. ¿Va a decir algo brevemente nomás? Porque Sí. si no tengo que habilitar. Sí, doctor. El abogado insiste y vemos de que no señala la norma procesal que estaría fundamentando Ya lo dijo también, su doctor. escrito, ¿Algo ¿no? nuevo? Y es más, todo lo que señala no está en su escrito, señor magistrado, ¿no? Ahora, Sí. si él dice, si él señala, A ver, vamos por orden, doctor Chanjan. Yo lo voy a escuchar, no se preocupe, pero Ya. esperamos primero que Ya. intervenga. Muchas gracias. Ujú. A ver, ahora, en el caso que se encuentra amparado, en el supuesto caso de que un se- minuto nomás, ya, ¿ah? ya, Un minuto doctor. nomás. En el Y un minuto supuesto, más. en el supuesto caso que tiene amparo su pretensión, no es la vía correspondiente para tramitarse ese tipo de requerimientos. Y eso mismo lo ha reconocido. Entonces, señor magistrado, para nosotros, efectivamente, es un acto dilatorio porque nos está haciendo venir aquí a perder el tiempo. Cuando esto debería tramitarlo en otra vía, que sí, efectivamente, se puede tramitar ese asunto. Muchas gracias, señor magistrado. A ver, doctor, yo así como he sido con la defensa interrumpiendo, hay que evitar el tema de hacer perder el tiempo. ¿Ya? Nada más. Le voy a pedir, por favor, por cortesía nada más. No, Muchas no gracias. estoy aplicando una norma. ¿Le parece? Ya. Sí, para que cierre. Sí,
Señor magistrado, para empezar, todos sabemos que la Constitución es una norma constitucional que va por encima de todas las normas. El Código Procesal Penal es un código garantista, fundamental. Y me baso al principio de oralidad en estos tipos de audiencias, porque el Código Procesal Penal así lo establece. Puedo yo modificarlo oralmente. No necesariamente tengo que hacer las modificaciones por escrito. Para eso está el abogado, para sustentarlo, oralizarlo y a fin de que el Ministerio Público haga las réplicas necesarias. Entonces, simplemente para terminar, que se respete el debido proceso, que la acción penal, para el ejercicio de la acción penal, es necesario como requisito de procedibilidad y el artículo penal sea vigente, sencillamente. Muchas gracias, doctor. Cerramos el debate. Tengo audiencia a las 11:30, pero voy a resolver este caso ahora. Voy a tomar la pausa y regreso, ¿ya? Voy a tomar unos minutos, ¿ya? Voy a resolver de inmediato. Dígame, doctor Vivanco. Señor magistrado, ¿será posible que nos conceda el uso Sí, de la pero palabra en la brevemente? medida que sea a partir de la cuestión previa, pero no ingresando a otros temas. Porque si usted va a introducir otro tema, no, usted lo puede hacer en un incidente aparte y yo convoco la audiencia y se ventila ello. 2 minutos. Suficiente con 2 minutos. Señor magistrado, con relación al objeto de discusión en este caso, es verdad que la situación que ha planteado el doctor Chan Han no tiene un vehículo específico referido a un medio técnico de defensa. La cuestión previa tiene que ser entendida como una cuestión previa de carácter excepcional que habilita al magistrado a tomar una decisión aun cuando no existe un requisito legal específico. Lo que se ha planteado es que el Ministerio Público ha solicitado ha solicitado la prisión preventiva con una norma que luego de haber sido ejercido este requerimiento ha sido modificada. La aplicación de la nueva norma es una discusión que ya está teniendo solución en la medida que han habido precedentes incluso del subsistema que se han inclinado por la aplicación, incluso por la interpretación. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos un requerimiento de prisión preventiva articulado sobre una norma que ya ha sido derogada en parte, y eso trae 2 consecuencias. La primera, que tiene que las partes no podemos ejercer, ¿no es cierto?, un derecho de contradicción porque ya ha sido modificado la norma. En segundo lugar, no se va a poder llevar a cabo un control de tipicidad en el marco de la audiencia de prisión preventiva porque tenemos 2 normas en conflicto. Decidida que sea la aplicación de la nueva norma, lo que se está planteando es que el Ministerio Público tiene que adecuar su requerimiento a la nueva norma y de esa forma pues, se pueda continuar con la audiencia de prisión preventiva. Eso es todo, muchas gracias. Muy amable de su parte, doctor Vivanco. He anotado su planteamiento que es de carácter, no hay un vehículo expreso, pero pide lo está planteando como un carácter excepcional, ¿no? Eso ha sido el planteamiento del doctor Vivanco. Doctor Chacá, muchas gracias. No se preocupe, ya ha anotado sus argumentos, no se preocupe. Adelante, doctor, por favor, para que cierre solamente sobre ese tema. Le vuelvo a indicar, no me puede ingresar a otros temas. Ya, gracias. Muy corto, señor juez. El artículo 61 del Código Procesal Penal establece que el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio, adecua sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley. ¿Cuál ley está vigente? La 32.108. La 32.108, artículo 4, ámbito de aplicación para la investigación, juzgamiento, sanción de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o estuvo por el cargo de la misma que cometan aquellos delitos previstos, se aplica la ley vigente. Concuerdo con el doctor Vivanco en que esto es una situación sui generis y a dónde va la cuestión previa, a las condiciones de la acción. La variación normativa, pues origina que las condiciones de la acción están variadas, valga la redundancia. ¿Pero qué resuelve el Código Procesal Penal? Dice, el artículo 7, inciso 3, cuando quieras ejercer una potestad o un derecho, está prohibida la interpretación extensiva, la analogía, cuando es en contra del imputado. Cuando es a favor, tienes toda la gama de interpretación, siempre sea a favor reos, a favor de la persona.
Eso es nada más lo que se exige. Muchas gracias, doctor Barriga. Tenemos audiencia a las 11:30, ¿no? Sí, 11:30. Ya, señor por magistrado. favor, van a esperar, voy a tener otra audiencia y después de eso voy a pronunciarme sobre esto, ¿ya? Va a ser antes de la 1, obviamente, ¿ya? Voy a priorizar juez. este caso. Y Solamente yo tan solo les recuerdo, he tenido una audiencia temprano con el doctor Barriga, ¿ya? Que voy a dictar decisión a las 8 de la noche, ya lo he anunciado también. Tengo esta audiencia, tengo otra audiencia a las 11:30 y así sucesivamente. Fiscal, solamente para cerrar, a propósito del tema excepcional, nada más, sobre eso. Sí, solamente para precisar, ¿no? De que esta cuestión previa, como es un requisito de procedibilidad, solamente es un requisito para la promoción de la acción penal. Eso no habilita al juez, o sea, eso es solamente para promover la acción penal cuando se formaliza la investigación preparatoria. Nada más, eso nada más. Muchas gracias, doctores. ¿Ya? Voy a hacer pausa. Espero ya, son 11:31 ya, espero que antes de entre las 12:15 y 2:30 estoy dictando decisión, ¿ya? Bien, suspendo la audiencia.